yo tengo la posibilidad, como lo tenía en WinDev, a declarar unas variables que pueden ser globales. Entonces, acá ¿qué le voy a declarar? Vamos a declarar varias cosas que nos van a servir en el futuro. Vamos a declarar una identificación, vamos a declarar una sesión eventualmente. Ok, vamos a ver esto. Entonces, lo que voy a hacer. Voy a decir que gs identification is string. Okay, eso es una primera variable. Para que esa variable sea global, tenemos que declarar lo que se llama un contexto AWP. Entonces vamos a decir declare AWP context, okay, GS identification. Ok. Dos, vamos a también declarar otra variable, GSession is string. Hop. Y vamos también a decir que declare AWP context GSession. Ok, por el momento, eso va a permitir a todas las páginas de recibir, sin tener que hacer nada, estas variables. A partir de ahora, vamos a crear una primera página que se va a llamar mi cuenta. Y vamos a declarar también una tercera variable, pardon, que me va a servir, que vamos a llamar GNID Client Session. En este caso, esto es un entero y es igual a 0. La ponemos directamente como 0. Y de nuevo, declare AWP contexto. Si yo repito, haciendo esto, son tres variables que podemos recuperar en cualquier página sin tener que pasar parámetros. Lo que es muy práctico cuando hacemos desarrollos web. Entonces, GNID client. Ok. Todavía solamente esta página que yo quiero salvar. Ok. La primera página que vamos a trabajar, entonces, es una página de conexión. ¿Okay? Esta página, vamos a llamarla mi cuenta. Entonces, la voy a llamar mi cuenta. Yo voy a ir en su descripción y yo voy a decir que es una página AWP, es una Generation in AWP Mode without context. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la puedo llamar como mipagina.com /mi_cuenta.awp. Si no fuera así, yo tendría un URL complejo que funcionaría bajo un sistema de sesión que vamos a ver un poquito más tarde. Entonces, estoy en un sistema dinámico, pero en un modo AWP. Para entender directamente lo que eso quiere decir, yo la guardo. Entonces, si yo la lanzo con un Go solo, me lanza el motor WP de WebDev. Y acá tenemos un URL que es el siguiente, localhost web WP, que es nuestro proyecto, ES porque estamos en español, y mi cuenta.awp. ¿Ok? Si no estaría de esta manera, yo vuelvo en descripción, yo saco este modo, yo vuelvo a guardar mi página. Entonces ya la puedo lanzar. Go, vamos a ver que mi cuenta.awp ya se transforma en un URL que no quiere decir nada, que realmente es una sesión, que se maneja como una sesión y que no se puede para nada referenciar o guardar para volver a cargar. ¿Okay? Si les paso este URL vuelven en 10 minutos, este URL ya no existe. Entonces no podemos manejarlo para páginas que queremos referenciar eventualmente o que queremos dar un acceso directo a la gente. Ok, entonces,
Lo que vamos a hacer, vamos a crear, yo vuelvo, description, vamos a crear esta, vamos a crear, entonces vamos a hacer un save, perdón, yo no sé por qué la función de save es tan larga cuando estoy grabando y que no tengo la aplicación de mi máquina, pero pues es así. Entonces hay que evitar de olvidar este punto. Esto es muy rápido. Y también vamos a crear desde esta página otra que vamos a llamar inicio, que será la página de inicio. Entonces estamos poniendo una segunda página al proyecto. ¿Okay? Y guardamos todo este mundo. Okay. Entonces la página inicio debemos estar también en AWP. Ok. Entonces, al momento de hacer, en este caso, el Run Project Test, me va a decir que no hay página de inicio. Entonces, vamos a decir, esta página va a ser la homepage. Inicio se vuelve la homepage. ¿Okay? Lo que nos permite, en este caso, hacer un Go y lanzar nuestra primera página donde por el momento no tenemos nada. Okay. Entonces, seguimos. Vamos a decir que vamos a abrir nuestro template, vamos a ir en page y vamos a hacer update the associated page. Perdón, yo digo una estupidez. Yo voy en inicio, yo digo page, list of templates used, entonces add, yo voy a utilizar un template. ¿Ok? Hop. Entonces, utilizamos esos parámetros para inicio y para mi cuenta también vamos a decir list of templates utilizados. Vamos a utilizar nuestro famoso template que ya hemos creado y utilizamos solamente estas propiedades por el momento. Ok. Yo guardo. Ok, yo veo unas preguntas como para qué es el declare AWP context, ok. Pues yo vuelvo a repetir, lo van a entender en unos minutos. Eso nos va a permitir realmente de declarar variables que vamos a encontrar en todas las páginas sin pasar ningún tipo de parámetro. Imaginamos que tengamos 10 variables importantes. Esto quería decir que si no hacemos esto, tendríamos que pasar de página en página. Mi session ID es igual a no sé qué, más mi ID client es igual a no sé qué en el URL. ¿Ok? En este caso, a pesar que no estamos en modo sesión, a pesar que estamos en un modo de páginas normal, podemos directamente pasar dentro del código sin tener que hacer nada todas las variables, lo que es un ahorro de tiempo y después el nivel de desarrollo impresionante. A este nivel yo lanzo mi Go. Y tengo mi primera página que automáticamente tomo mi template. Entonces, claro que vamos a trabajar muchísimo sobre el template, ¿ok? Vamos a hacer poco a poco modificaciones sobre el template que automáticamente se van a repercutir sobre las distintas páginas que van a utilizar este template. Entonces, todas estas modificaciones y todo este código eventual lo vamos a utilizar solamente una vez. Ok. Alors, acá, sobre la página de inicio, entonces, vamos a hacer el código siguiente. Ok. Vamos a decir, aquí van a entender la necesidad de trabajar con estas variables en modo declare AWP. Voy a decir lo siguiente, if RNID, aquí directamente me lo encuentra, ¿ok? Es como una variable global. Esa variable global utilizado por la web o utilizado por la tecnología de Windows Mobile para iPhone, iPad, Android, va a ver realmente el interés que es realmente muy interesante, que nos permite trabajar sobre no sé cuántas páginas sin tener que volver a pasar parámetros. Entonces, aquí la encuentra. Vamos a decir que si esto es distinto a 0,
Entonces ya tenemos un ID client session, then, end. Alors, vamos a decir lo siguiente. Automáticamente, acá, cuando yo recupero la información, yo tomo los controles, los campos de mi template, entonces yo recupero todo. Entonces voy a decir, miren bien, vamos a decir link identificarse, visible, es igual a false. ¿Ok? Link crear cuenta gratis, visible, es igual a false. Link mi cuenta, visible, es igual a true. Et link desconectar, visible, es igual a true. Else, la misma cosa, pero inversa. Entonces, hop, true,